Descargo de responsabilidades. Ben 10 y sus personajes no me pertenecen. Si así fuera el reboot jamás existiría. Tampoco soy dueño de DC ni sus personajes, etc. Asalto telepático registrado. Protección telepática activada. Solo 64% de éxito. Usuario Benjamin Kirby Tennyson en riesgo. Por favor, contacte con un experto en telepatía inmediatamente. Ben gimió al despertarse la voz familiar del Omnitrix. Al instante, hizo una mueca, sujetándose la cabeza con un vaso de vino mientras la información confusa parecía volverse aún más confusa en su mente. Recordaba que algo pasaba con Albedo. Una misión. No, Cadmo. ¿Qué era Cadmo? ¿Cómo se llamaba? No podía ser una misión porque no recibió aviso de Rub ni del abuelo. No, un momento. ¿Fue el abuelo o ese hombre murciélago que recordaba constantemente, no te muevas? Ben se quedó paralizado. Una voz joven, pero extrañamente familiar, lo sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos, ignorando el terrible dolor de cabeza y la confusión mental que sentía mientras observaba el entorno. El aire era seco y caluroso. El sol se ponía sobre un desierto agreste. Estaba sobre unas rocas sedimentarias que dominaban la zona. Alguien estaba detrás de él. Miró hacia atrás y vio un rostro joven y enmascarado. Spanner fue el primer nombre que le vino a la mente, aunque Ben estaba seguro de que este chico era mayor que Spanner y de que definitivamente no vestía sus colores. Pero lo conocía. Estaba con el hombre de los bates. Ben no recordaba cómo conocía al hombre de los bates ni al chico, pero lo conocía. Simplemente no podía recordar su nombre. Tranquilo, Spanner, no voy a hacerte daño, declaró Ben, levantando las manos en señal de rendición. ¿Quién es Spanner?, preguntó el niño. Así que... Spanner no como se suponía que se llamaba este niño. De verdad, dijo atónito, sabiendo en el fondo que no era cierto, pero también seguro de que ese chico le resultaba familiar. Lo conocía, lo reconoció, se habían conocido aquel julio, ¿verdad? No, espera, no era julio, ¿verdad? Seguía siendo primavera, no, era invierno. Espera, eso no era cierto. ¿Quién eres?, preguntó el niño. ¿No sabes quién soy?, preguntó Ben con un pequeño jadeo. Amigo, soy el gran e inigualable Ben 10, el portador del Omnitrix, el héroe de los héroes. El salvador del universo. Literalmente nunca he oído hablar de ti en mi vida. Ben iba a responder con algo sarcástico, pero algo en el fondo de su cabeza le advirtió que no lo hiciera. ¿En serio? Porque te juro que te conozco. Creo que trabajo contigo y con tu amigo murciélago. Pero por alguna razón no recuerdo tu nombre, así que he decidido llamarte Spanner. Oh, trabajas con los plomeros. Para mi abuelo. Comillas. ¿Quién es tu abuelo? Max Tennyson. Yo tampoco había oído hablar de él. Bueno, eso no me sorprendió tanto, considerando que mi abuelo era bueno manteniendo un perfil relativamente bajo. Mira, Ben, preguntó no Spanner. ¿Qué es lo último que recuerdas? Ben empezó a pensarlo, pero el dolor de cabeza de antes regresó de inmediato. Hizo una mueca y se llevó las manos a las sienes mientras sus rodillas casi se doblaban. Ataque telepático 46% de éxito. Escudo telepático 64% de éxito. Buscar ayuda telepática. Usuario en peligro. El Omnitrix insistió. Los nombres y los rostros se volvieron aún más confusos y se dio cuenta de que no podía ubicar lo último que recordaba. Era como si todos sus recuerdos se hubieran reorganizado o superpuesto por accidente. Las líneas temporales se difuminaban. La gente se confundía. Y no podía ordenarlo. Ben, el no Spanner evitó que se desplomara. ¿Estás bien, amigo? Creo que alguien me tocó la cabeza, Spanner, se quejó Ben. Una vez más, no soy Spanner. Soy Robin. Claro, Ben sabía que ese tipo no era Spanner. Se suponía que estaba con ese hombre murciélago, era mayor y vestía completamente diferente, pero su cabeza estaba rara. Bueno, se supone que mi reloj me protege de ese tipo de cosas, continuó Ben. Pero debo haber dejado entrar a alguien telepático en mi cabeza si fue capaz de desordenar todos mis recuerdos así. Todo está fuera de control. Bueno, no recuerdo los últimos 6 meses, por si te sirve de algo, dijo Robin, servicial. Qué interesante. Probablemente había una conexión. Le dolía demasiado la cabeza como para pensar demasiado en ello. Mira, tenemos que irnos. ¿Ves allá?, señaló no Spanner, y Ben siguió su dedo, viendo a los militares instalados no muy lejos de donde estaban. Estamos en Bailia. Esos son algunos de sus soldados. Recuerdo que Batman ordenó silencio, pero eso es prácticamente todo. Lo que sea que nos haya pasado, podría tener que ver con ese lugar. Ben entrecerró los ojos mientras su mente corría. Sí, recordaba una especie de misión, aunque no recordaba el país ni quién la había ordenado. ¿Acaso fue el hombre murciélago? No el abuelo Max, sí, me suena familiar, había otros con nosotros. ¿Sabes quién?, preguntó no llave. A Ben le volvió la cabeza mientras intentaba averiguarlo. Rub Blanco. Creo que Kai estaba con nosotros.
Kevin, Albedo por alguna extraña razón. Tú y mi primo Ken. Lo cual no entiendo, porque Ken no es fontanero. Pero, vale, no conozco ninguno de esos nombres, dijo Robin con cara seria. Ben se encogió de hombros, impotente. ¿Podrías describirlos? Ben entrecerró los ojos, pero todo encajaba. No podía describirlos en absoluto. Solo sabía que esos nombres sonaban bien. Negó con la cabeza. Mira, ahora mismo tengo la cabeza hecha un desastre. Es como si intentara combinar dos mundos y dos cosas. ¿Alguna vez te has saltado una línea temporal y has tenido ese latigazo mental de dos líneas temporales compitiendo? Literalmente nunca he hecho eso. Bueno, es así, solo que no son diferentes líneas temporales. Son grupos de personas, además de eventos mezclados. ¿Cómo? Estoy seguro de que no eres Spanner, pero hay algo en mi cabeza que insiste en que debes serlo. Te reconozco, y no te pareces en nada a mi amigo, pero no puedo explicar por qué no. Y cada vez que pienso demasiado en ello, me da dolor de cabeza y el reloj se vuelve loco. Levantó la muñeca. Robin miró el reloj con el ceño fruncido. Entonces quítate el reloj. Seguro que eso es lo que está haciendo esto. Parece súper alienígena, amigo. Seguro que es lo que causó este desastre, declaró No Llave. Ben inmediatamente retiró el Omnitrix para protegerse. No, no lo es. Bueno, no exactamente. Tiene una función que se supone que me protege de ataques telepáticos. Evita que me laven el cerebro, me controlen mentalmente o alguna estupidez por el estilo. Pero me sigue diciendo que los escudos no funcionaron del todo, lo que me hace pensar que nos atacó un telépata que intentaba borrarnos la memoria, pero debido a mi escudo. No borró tus recuerdos, los revolvió, se dio cuenta Robin, hasta el punto de estar completamente confundido. Ben asintió. Aunque recuerdo un nombre perfectamente. Lo cual es raro, considerando que el último recuerdo claro que tengo del tipo era malo. Albedo, es mi doble, solo que albino. Creo que está en problemas. La verdad es que no me apetece salvarle el pellejo. Es súper desagradable, pero sería un desastre dejarlo si de verdad está en problemas. No conozco ese nombre. Seguro que no lo estás confundiendo con alguien más. Ben tarareó, cerrando los ojos e inclinando la cabeza. El dolor de cabeza se apaciguó al pensar en Albedo, que era la única persona consistente. Lo cual era extraño porque habría estado trabajando precisamente con Albedo. No es la única constante, dijo Ben. El que no es llave inglesa asintió. De acuerdo, así que vinimos aquí con un grupo. Entonces eso significa que necesitamos reagruparnos. ¿Crees que sabes lo suficiente sobre nuestro grupo para ayudarme a encontrarlos? Ben tarareó en señal de acuerdo. Asintió levemente. Ben abrió la boca para dar más detalles, pero lo interrumpieron los disparos. Tanto el que no es llave inglesa como Ben giraron la cabeza hacia el alboroto. ¿Son nuestros chicos?, preguntó Ben. Probablemente. Genial, espera. ¿Qué? Empezó Not Spanner, pero Ben ya había activado el Omnitrix, transformándose en Getray y agarrando al adolescente vestido de semáforo. Bueno, entonces esto es una cosa, gruñó No Spanner mientras se aferraba a los brazos de Getray. Ben esquivó con destreza las balas que se dirigieron inmediatamente hacia el alienígena volador, esforzándose al máximo por proteger su carga mientras escudriñaba el desolado páramo en busca de alguien que le resultara siquiera familiar. Vio una franja negra y roja, que automáticamente le hizo pensar en Ken. Se zambulló, sumergiéndose en las dunas. Soltó a No Spanner, permitiendo que el chico aterrizara antes de aterrizar él mismo y volverse humano de nuevo. Se encontraron frente a un chico pelirrojo con traje negro y una chica rubia con traje verde, que miraban a Ben boquiabiertas como si fuera lo más raro que había visto en su vida. Ja, Kai y Ken, ¿qué te dije, Spanner? No, llave inglesa, no llave inglesa resopló. Dios mío, tenemos que arreglarlo. ¿Cuánto tiempo llevas pudiendo? Ben escuchó movimiento detrás de ellos y giró rápidamente, marcando el reloj y transformándose en blocks, creando un escudo alrededor del grupo justo cuando las balas acribillaban el área. ¿Qué demonios?, gritó Kai mientras retrocedía a toda prisa, mirando a Ben con horror en su expresión. Tranquila, Artemis, dijo Ken rápidamente, tomándole la mano como para calmarla. Creo que es amigable. Sé que es amigable, Robin. Artemis, Robin. Oye, chaval, ¿pérdida de memoria?, preguntó Robin, chocando el puño con Ken. 6 meses, se rió Ken. Lo mismo con la pared viviente. Recuerdos revueltos. Y al muro viviente no le gusta que le disparen. Podemos cambiar de ubicación, por favor, y hablar luego. Gruñó Ben. En eso, asintió No Spanner mientras sacaba varios discos de su cinturón. Salgan por atrás. Chico Flash, desvíen la atención. Ken y No Spanner saltaron por los huecos que Ben les abrió sin dudarlo. Segundos después, hubo risas, una explosión y luego silencio. Ben lo interpretó como su señal para volver a ser humano.
Justo a tiempo. Esas balas habían estado afectando gravemente a Blocks y, por extensión, a la capacidad de Ben para mantenerse transformado. Jadeó por un momento mientras los otros dos regresaron. Amigo, ese poder es increíble. ¿Cómo se llama? Ken se rió. ¿Cambio de forma? Preguntó Ben. ¿Sabes que soy el portador del Omnitrix, Ken? Ken parpadeó, visiblemente desconcertado. Eso, no se parece en nada a mi nombre, amigo. ¿Qué demonios es el Omnitrix? Ustedes sí que viven bajo las rocas, dijo Ben. O sea, sé que han perdido 6 meses, pero aún así. Miren, con Ken o sin él, tenemos 4 tipos más que debemos encontrar y que probablemente no tienen ni idea de dónde están ni cómo llegaron aquí. Gwen, Kevin, Rook y Albedo. ¿Aún tiene recuerdos? Le preguntó Kai a Desvalido. Desvalido simplemente miró a Ben con seriedad antes de negar con la cabeza. No, sus recuerdos están alterados. Se suponía que esa cosa en su muñeca lo protegería, pero en cambio confundió sus recuerdos. Cree que somos otra persona. Por eso usa los nombres equivocados. Pero creo que tiene razón sobre la cantidad de personas que debemos encontrar. Primero, Rook, dijo Ben con seriedad. A Rook no le sentaba bien el calor. Se acaloraba rápidamente. Tenían que encontrarlo. Morirá de insolación si no lo encontramos primero. No tiene anatomía humana. Está bien, entonces encontraremos a Rook primero, dijo Ken, ofreciéndole a Ben una gran sonrisa. Hola. Hay alguien ahí, siseó Ben mientras el dolor de cabeza se intensificaba y la voz de una chica resonaba en su cabeza. Todos los demás reaccionaron igual. Quizás averigüemos qué demonios fue eso, resopló Ben. Porque creo que eso fue parte de nuestro problema. Mira eso. Es Tennyson. Albedo retrocedió, jugueteando inútilmente con la Uligmatrix, que se estaba recargando mientras los habitantes de Undertown se acercaban. Seguro, jefe. Tennyson no tiene el pelo blanco. Se transforma en diferentes extraterrestres, tiene un reloj elegante. Es él. Albedo se encogió al ver la sonrisa sombría en sus rostros. Y creo que valdría bastante en el mercado, ¿no creen? Albedo retrocedió mientras se abalanzaban. Todo se oscureció mientras sus oídos zumbaban. Y entonces se incorporó, decididamente sin estar atado, tosiendo arena y saboreando el aire seco. Estaba medio enterrado en la suciedad, abatido bajo un vasto cielo estrellado con constelaciones similares a las de la Tierra. Y, sin embargo, había algo ligeramente perdonado en él. Albedo reprimió el pánico que sentía, saliendo rápidamente de la arena y retrocediendo a gatas. Miró fijamente, aterrorizado, el lugar donde había estado y se preguntó si estaría en medio de algún juego enfermizo con él. Ya no estaba acorralado en las entrañas de Undertown, pero abandonado, aparentemente dado por muerto, en medio de un desierto caluroso y sin agua. Reprimió el pánico rápidamente. El pánico no le serviría de nada. Necesitaba pensar con lógica. ¿Qué sabía de su situación? ¿Qué sabía de sus atacantes? Habían sido matones comunes, cazadores furtivos, si tuviera que negociar, basándose en su deseo de venderlo ilegalmente. Lo habían confundido con ese maldito niño humano. Había estado en Undertown, en la Tierra. Las constelaciones bajo las que se encontraba resimbolizaban la Tierra, pero eran ligeramente diferentes. Estaba en el desierto. Podía imaginar a alguien como Kyber creando un lugar como el desierto en el que se encontraba. Falsificando constelaciones y usándolas para engañar a sus presas. Sin embargo, Kyber también sabía quién era Albedo. Eran amigos. Él era el único aliado en el que Albedo sabía que podía confiar. Kyber era un cazador que honraba su palabra. No cazaría a Albedo. Su objetivo era Tennyson. Así que no era Kyber. Quizás alguien similar, alguien nuevo que Albedo no conocía. Algún idiota con la audacia y el descaro de confundirlo con ese chico lamentable. Bueno, quienquiera que fuera el ofensor, aprendería a no volver a confundirlo con Tennyson. Albedo buscó la Uligmatrix, pero se quedó paralizado. El pánico regresó al descubrir que el diseño del reloj era diferente. Y no recordaba haberle puesto uno en el uniforme que vestía. Le ponía los pelos de punta. Si algo había aprendido rápidamente sobre los humanos, era que, al igual que los Galvans, deseaban decencia y privacidad. El concepto de alguien cambiando el atuendo de Albedo mientras estaba inconsciente. Fue horrible, incluso aunque no estuviera en su propio cuerpo. Maldijo en galvánico, tambaleándose hacia atrás antes de buscar frenéticamente la Uligmatrix. Sus dedos vacilaron al abrirla. Y el núcleo no estaba por ninguna parte. Sus maldiciones aumentaron, y sus manos dejaron el reloj y se encontraron con la cabeza, rebuscando frenéticamente entre la maraña blanca. Alguien lo había robado. Alguien había sido lo suficientemente astuto, lo suficientemente listo, como para arrancarle el núcleo al Uligmatrix. Lo habían dejado allí pensando que estaba muerto. Y en el cuerpo en el que se encontraba ahora, no tenía ni idea de cómo sobrevivir en un entorno tan hostil y peligroso. Lo que significaba que necesitaba encontrar la manera de pedir ayuda. Pero, ¿a quién llamar? A Kyber. Sí, Kyber serviría.
Él lo ayudaría. Albedo buscó su reloj, pero se detuvo por el zumbido de lo que parecía un recuerdo lejano en su cabeza. Mantén la radio en silencio en todo momento, ordenó una voz grave. Albedo soltó el reloj, desconcertada por el recuerdo. No estaba él solo allí afuera. Como respondiendo a su pregunta, el sonido de vehículos en movimiento llegó a sus oídos. La luz inundó su visión y se cubrió los ojos con una mano cuando un coche militar humano se detuvo justo frente a él. Voces furiosas le gritaban en un idioma que desconocía, así que fue a activar su traductor. Eso provocó el sonido de disparos y balas que apenas rozaban el suelo a su lado. Gritó y se quedó paralizado, completamente inmóvil mientras soldados humanos con uniformes desconocidos bajaban de su camioneta. Le gritaron una vez más. No entiendo, déjame encender mi traductor. Dos se acercaron y lo agarraron bruscamente, tirándole los brazos a la espalda. El clic de las esposas al ser colocadas llegó a sus oídos y lo empujaron hacia adelante. Él los dejó. Después de todo, prisionero o no, ir con los soldados desconocidos era su única esperanza de supervivencia. Mientras hubiera civilización, podría planear su escape y regresar a Undertown. Así que permitió que lo arrastraran a la parte trasera del camión y reflexionó en silencio, con la cabeza gacha en señal de obediencia, mientras lo llevaban quién sabe dónde. Hazte el inofensivo. No te muestres una amenaza. Si te subestiman, podrás escapar más fácilmente. Albedo recitó estas cosas. Con la Unidmatrix, probablemente habría podido besarse con una personalidad de tipo duro. De hecho, probablemente habría estado a salvo si hubiera funcionado. Pero sin ella, era un humano inútil con una mente galván. Tenía que mantener un perfil bajo. Odiaba saber tales cosas. La vida realmente no había sido amable con él. El camión se detuvo. Albedo apretó los puños, clavándose las uñas con fuerza en los guantes que llevaba puestos, preparándose para el peligro. Lo escoltaron bruscamente fuera, y descubrió que lo habían llevado a una gran tienda de campaña. Una especie de laboratorio móvil, por lo que Albedo pudo ver. Algunos soldados conversaban, algunos señalando en su dirección. Evitó el contacto visual, luego lo llevaron rápidamente a la tienda. Olvidó sus preocupaciones cuando se detuvo a contemplar el proyecto que había en su interior. No era un invento de Galván, pero era una obra maestra en sí misma. A simple vista, parecía una esfera. Una bola de metal inútil de varias toneladas. Pero Albedo tenía la mirada experta de un Galván. Vio la interacción que cualquier humano inexperto pasaría por alto. La complejidad de la criatura que contemplaba. Albedo vio que era hermoso. Fascinante. Respiró con asombro. ¿Sabes qué es?, preguntó una voz. Albedo miró a su alrededor, desconcertado al ver a un hombre híbrido, con el cerebro visible y los ojos hundidos. Le dedicó una sonrisa burlona. No conozco a la raza que lo diseñó, pero el potencial de esta tecnología es, bueno, ilimitado. No es un Omnitrix, pero debo elogiar a quien lo creó. Comillas signo de apertura de interrogación. ¿Omnitrix?, preguntó el hombre. Albedo asintió, antes de fruncir el ceño. ¿No conoces el Omnitrix? Nunca lo había oído. Por favor, cuéntamelo, amigo. Algo andaba mal. Albedo lo presentía. No sabía que era el Omnitrix. ¿Cómo es posible? ¿No son ustedes quienes robaron mi Super Omnitrix? ¿O son ustedes los desafortunados que me encontraron antes de que pudieran quitármelo? Espetó Albedo. Reflexiona, no te hemos robado nada. Has entrado en nuestro territorio sin el permiso explícito de la reina. Querrá dar ejemplo contigo, muchacho. Es decir, a menos que demuestres algo de tu valía. He oído rumores sobre ti y el cambiante al que llamas hermano. Eres todo un prodigio, ¿verdad? Albedo entrecerró los ojos. Acaba de, hermano. La voz de Albedo pasó de molesta a gélida. Acabas de llamar a ese mestizo de jovencito mi hermano. Simón miró fijamente a Albedo, parecía como si no hubiera esperado la reacción que estaba recibiendo. Pero si el hombre sabía quién era Ben Tennyson, ¿por qué, por Azmuth, pensaría que él y Albedo eran hermanos? Todos sabían que Tennyson era hijo único. Era de dominio público. ¿Y qué clase de imbécil sabía de Tennyson, pero no de la maldita Omnitrix? Hostilidad, no, inesperada. Sin embargo, el objetivo de tu irritación no es en absoluto esperado. ¿Acaso tú y Deca no son hermanos? Deca, porque Tennyson ahora se hacía llamar Deca. ¿No eran los nombres en clave un tanto inútiles a estas alturas de su vida? Ahora se hace llamar Deca, espetó Albedo. ¿Qué, intenta hacer alguna broma o es una idea estúpida para mejorar su imagen pública? Ja, menuda broma, si me preguntas. Tiene otro nombre. Albedo casi respondió esa pregunta, pero entonces todo empezó a encajar. Este hombre, no sabía quién era Ben Tennyson. Conocía a Deca. Sabía que Deca se transformaba. Pero no sabía cómo. Creía que Albedo era su hermano. ¿Dónde estoy?, preguntó Albedo con cuidado, Bailia. Aunque no te culpo por estar confundida, reflect. Un telépata marciano desagradable ha borrado fragmentos vitales de tus recuerdos.
Reflect. Era ese su nombre. Y, los marcianos estaban extintos. ¿De qué hablaba este hombre? Además, la raza de Marte nunca tuvo la telepatía como habilidad. ¡Qué afirmación tan extraña! Y Bailia. Eso no existía. De repente, el hecho de que las constelaciones estuvieran ligeramente desfasadas tenía 1000 veces más sentido. Juró en galvánico. ¿Qué hizo ese idiota? Voy a matar a ese niño. Voy a matarlo. Y luego le arrancaré el brazo y le quitaré el núcleo del Omnitrix. Cuando lo vea, se arrepentirá de haberme puesto en esta situación tan miserable. Eres extremadamente hostil con tu hermano. Simplemente no tiene sentido. El extraño continuó, quizás una mirada más profunda sea, no, gruñó Albedo, con un tono peligroso, mientras rápidamente erigía todas las barreras mentales posibles alrededor de su mente. No era telépata, pero sabía cómo redirigir a alguien si se percataba de que intentaban entrar. Todos los Galván lo sabían. A los Galván no les convenía que los forasteros les robaran sus secretos de esa manera. El hombre había mencionado a los telépatas. Albedo tenía una idea fantástica de lo que su pequeña mutación mental le había hecho. No se podía confiar en él. No te metas, no permito esa intromisión, continuó. Y deja de llamar a este Deca mi hermano. No quiero que me asocien con ese idiota. El hombre dejó de hablar, parpadeando sorprendido e inclinando la cabeza. Qué interesante. Hacía muchísimo tiempo que no conocía a un humano con una mente tan fuerte. Te llevará tiempo quebrarte, ahora que has reforzado tus defensas, pero con el tiempo lo haré. Bueno, a menos que quieras negociar conmigo. Albedo se animó ante esto una ganga. Oh, Albedo podría trabajar con eso. ¿Qué tipo? Claramente quieres que nos encarguemos de Deca. No hace falta ser un adivino para saberlo. Nosotros también queremos detenerlo. Tenemos puntos en común. Probablemente querían saber el origen de sus poderes. No conocían el Omnitrix, pero eso no significaba que Ben Tennyson no hiciera alarde de sus habilidades ante miradas indiscretas. No sabían qué era el Omnitrix. No sabían cómo funcionaba, cómo extraerlo, nada. Probablemente tenían herramientas que Albedo podría usar o improvisar para extraerlo. Si lograba extraer el núcleo y colocarlo en su caparazón vacío de Ultimatrix, Albedo finalmente sería libre. Ni siquiera lo sabrían. Podría mentir, podría fingir que simplemente estaba desactivando un comunicador. Insinuar que las transformaciones provenían de Ben Tennyson y no del reloj. Finalmente consiguió el control en un trato. Ha venido a nuestro país con un equipo. Necesitamos que nos ocupemos de él. Mis hombres los están buscando por el desierto en este preciso instante, pero la reina tiene la mira puesta en atrapar a Deca. El problema es, nadie aquí está ni cerca de estar equipado para detenerlo, dijo Albedo asintiendo. Es la persona más poderosa del universo. ¿Qué esperanza tienes? Bueno, yo no diría eso. Sus habilidades para cambiar de forma son únicas, pero nadie podría. No tienes ni idea de a quién intentas derrotar. Albedo lo interrumpió con una exagerada mirada en blanco. O mejor dicho, ¿qué intentas derrotar? Tus miserables soldados no tienen ninguna posibilidad. Pero tienes razón. Conozco sus debilidades. Sé cómo derrotarlo. El hombre le dedicó a Albedo una sonrisa de oreja a oreja mientras asentía a los 2 soldados que estaban junto a ella. Un clic y le quitaron las ataduras. Albedo se frotó las muñecas antes de notar que el extraño le extendía la mano, ofreciéndose a estrecharla. Simón, presentó por fin. Albedo se quedó inmóvil, sabiendo ahora que Ben Tennyson probablemente mantenía su nombre en secreto por una muy buena razón. Era realmente ingenioso en un mundo extranjero. Tallus, respondió Albedo, Tallus del Galván. Bueno, Tallus. Este será el comienzo de una maravillosa alianza. Albedo solo pudo sonreír con sorna, sabiendo que, por una vez, saber más que el enemigo le daría sus frutos. Maravilloso, de verdad. Gwen, la chica verde que flotaba sobre el desierto cruzó miradas con Ben, e inmediatamente, Ben supo que algo andaba mal. Se suponía que Gwen no era verde. Y sus ojos no eran amarillos. Pero, aún así, de todas las personas que Ben confundía, la línea entre Gwen y quien se suponía que era esta chica era la más difusa. A pesar de la diferencia de piel y ojos, se parecía tanto a su prima que no pudo evitar preguntarse si, en el lío de memoria, había perdido algo de información sobre la mutación de la piel de Gwen a verde o algo así. Era totalmente posible. «Wow, una marciana», dijo Noyabe, con cara de asombro. Los ojos de la marciana se iluminaron de alegría mientras descendía volando como para saludarlos, con los brazos abiertos de alegría. «Te encontré. Sabía que debían estar cerca», dijo alegremente. Ben no pudo resistirse. En cuanto estuvo a su alcance, casi la derriba con un abrazo. «Gwen, gracias a Dios que estás bien». Exhaló mientras una repentina ola de emociones parecía revolverse en su estómago. Extrañaba mucho a Gwen. La niña se puso rígida y sus ojos se abrieron de sorpresa ante el movimiento. «¿Conoces a esta chica?», preguntó Nokai, mirando a Gwen con escepticismo.
Ben asintió con entusiasmo mientras se soltaba y le hacía un gesto. Sí, la gran Gwendolyn Tennyson, hechicera suprema. Una de las mejores magas del universo. Y mi prima. Ben sonrió con orgullo. El rostro de la chica verde se tiñó de un verde más intenso. Oh, eso es halagador, pero... Mi nombre es Man, no Gwen. Claro que sí, Ben se rió. Claro, Ken. Vamos, porque no soy tonto. El Noken frunció el ceño, visiblemente preocupado. Se supone que debo saber quién es ella. Sí, es tu hermana, Ken, respondió Ben poniendo los ojos en blanco, como si deseara que el Noken se encogiera de inmediato y se pusiera rojo de dolor por alguna extraña razón. El no llave puso una mano en el hombro de Ben. Ben, tienes la memoria hecha un lío, ¿recuerdas? Wally y el marciano no son tus primos. El dolor de cabeza de Ben regresó mientras procesaba la información. Cierto. No Spanner tenía razón. Estaban en el equipo de Ben. Pero entonces, ¿dónde estaba Gwen? Tú también perdiste tus recuerdos, dijo el marciano asintiendo. Yo también, pero los he estado recuperando. Usando mi telepatía para recomponerme. Me di cuenta de que tenía un equipo y te he estado buscando. Corrección. No Spanner se señaló a sí mismo y a los demás. Hemos perdido los últimos 6 meses de nuestra memoria. Los recuerdos de Ben están completamente invertidos. Nos recuerda a todos, pero también nos confunde con personas diferentes, como sus primos, al parecer. ¿Y quiénes demonios sean Kai y Spanner? Dijo el no Kai con cara seria. Oh, Spanner es una viajera en el tiempo. Kai es una sabelotodo arqueóloga fontanera y odiosa, dijo Ben con amabilidad. Comillas. ¿Crees que soy un viajero en el tiempo? Resopló Not Spanner. ¿Crees que soy odioso? Preguntó no Kai con cara seria. Ben tragó saliva con dificultad. Bueno, Kai en realidad ha estado mucho más tolerable de lo normal. Gwen rió de una manera muy poco típica de Gwen antes de dejar que sus pies tocaran la arena. Está bien. Puedo ayudarlos. Soy telépata y amiga. Puedo entrar en sus mentes y arreglar sus recuerdos si me lo permiten. Ella podía hacer eso. Genial. Sabía que Gwen podía hacer cosas relacionadas con el aura mágica, relacionadas con la empatía, pero no se había dado cuenta de que ya era una telépata completamente desarrollada. Claro que, normalmente, no era ingenua. ¿Tú, hurgas en nuestras cabezas? Preguntó Nokai alarmada, retrocediendo tímidamente. Noken le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Necesitamos saber qué nos pasó, preciosa, insistió Noken. Aún no parecía del todo convencida, pero se relajó un poco. Separó los labios como para decir algo más cuando un fuerte estruendo captó su atención. Todos se pusieron firmes. Ben buscó su reloj mientras una gran columna de arena y polvo se elevaba en las dunas cercanas y se oían más disparos. Superboy, dijo Gwen, respirando alarmada. Comillas. ¿Te refieres a Kevin? Ben se dio cuenta. Olvídate de eso, tenemos que movernos y recordar, interrumpió No Spanner. Si el marciano puede ayudarnos a arreglar nuestros recuerdos, podremos averiguar qué demonios está pasando y solucionarlo mucho antes. Un gruñido furioso vino desde la conmoción. La expresión de Ben se desvaneció. Kevin estaba enojado. Kevin estaba fuera de control. No. Ben se tambaleó hacia atrás. Gwen, tienes que hacerle entrar en razón a Kevin. Se recuperará por ti, te escucha. Tenemos que encontrar a Rook y a Albedo. Podemos arreglar los recuerdos cuando sepamos que todos están a salvo. Este no es un buen lugar para hacer esto, vamos a perder compañeros. ¿Saliste de ese estado? Preguntó Nokai desconcertado. Cuando Kevin usa demasiado sus poderes, pierde la cabeza. Ben, amablemente, añadió, pero Gwen ya lo ayudó antes. Está enamorado de ella, ¿recuerdas? Pero, objetó Ken, no tenemos tiempo para discutir. Rook morirá si no lo encontramos pronto, espetó Ben. Kevin es prácticamente imparable, es demasiado peligroso, solo Gwen debería ir tras él. Necesitamos encontrar a Rook, primero encontrar al equipo, después, los recuerdos. Gwen parpadeó, visiblemente desconcertada. Tiene razón, la verdad. Necesito tiempo para arreglar nuestros recuerdos. Será más rápido si nos reagrupamos. Creo que se refiere a Aqualad. Aqualad morirá de deshidratación o de insolación si no llegamos pronto. Gwen asintió. Noken y No Spanner intercambiaron miradas de complicidad y preocupación. Al parecer, conocían el otro nombre que Gwen les había dado mejor que el de Rook. ¿Puedes localizarlo? Preguntó No Spanner a Gwen. Gwen asintió, señalando hacia el norte, la dirección opuesta a la conmoción que se alzaba a su lado. De acuerdo. Entonces, Kid Flash, Artemis y yo iremos a buscar a Aqualad. Ben y Man, tú para. Kevin. Luego encontramos a ese tal Albedo, de acuerdo. Sugirió No Llave. Ben tarareó en señal de acuerdo. Eso podría funcionar. Nos vemos en un instante, gritó Noken, cogiendo del brazo a Nokai y No Spanner antes de desaparecer como un rayo.
Ben se quedó con Gwen, como en los viejos tiempos, ¿verdad, Dofus?, bromeó Ben. Gwen lo miró con extrañeza. Seguro. Una respuesta extraña, pero Ben la aceptó y seleccionó una opción al azar en su reloj. Oh, olvídalo. Vamos a calmar a Kevin. Un destello verde después, y Ben se dio cuenta de que se había convertido en lo que parecía una forma humana adulta, con cabello negro que le caía sobre la cara y un extraño uniforme verde que le recordaba a una mezcla entre los héroes clásicos de sus cómics favoritos y Ben 10,000. Se quedó boquiabierto al ver su cuerpo más grande, sin saber qué pensar. Te convertiste en Superman, chilló Gwen. Es un kryptoniano. Un alienígena humanoide prácticamente imparable, Gwen añadió, es un extraterrestre. No sabía que algunos extraterrestres se parecían tanto a los humanos. En fin, a ver qué puede hacer este tipo. Ben sonrió con suficiencia mientras buscaba sus instintos y se encontró atravesando el desierto a toda velocidad, hacia donde estaba el alboroto. Gwen voló tras él, y se toparon con un grupo de tanques que atacaban a un adolescente de pelo negro que parecía decidido a enfrentarse a la máquina con solo la fuerza bruta. Y realmente estaba haciendo un trabajo fantástico. Kevin se abalanzó sobre el adolescente, derribándolo al suelo y preparándose para el impacto mientras varias balas los acribillaban a ambos. Ben no tenía ni idea de por qué, pero instintivamente supo que las balas serían inofensivas. El adolescente se quedó completamente inmóvil mientras la rabia parecía disiparse de los ojos del chico, reemplazada, curiosamente, por un ligero reconocimiento. Entonces, los ojos se le pusieron en blanco. Se desplomó en los brazos de Ben, aunque no creía haberlo aplacado tan mal. No había tenido intención de noquear a Kevin, pero eso funcionó. Gwen, lo tengo. Más balas lo impactaron y Ben se giró, mirando fijamente a los tanques y a los atacantes. Salió disparado hacia adelante, moviéndose a una velocidad increíble mientras irrumpía entre sus filas, agarrando y rompiendo armas, destruyendo tanques y causando todo el caos posible en cuestión de segundos. Ben, detrás de ti, gritó Gwen alarmada. Ben se giró, listo para interceptarlo, pero algo se estrelló contra el núcleo del Omnitrix en su pecho y el mundo se iluminó con un verde brillante. Se tambaleó hacia atrás, completamente humano con un Omnitrix rojo. Frente a él había una persona con un uniforme de alta tecnología, negro, rojo y gris, con capucha sobre una maraña de pelo blanco. Unos ojos rojos, demasiado familiares, lo miraban con odio. Llevaba una máscara, igual que Ben, y vestía de forma extraña. Sin embargo, Ben no dudó ni un segundo de quién lo miraba. Alabama. Tallus, interrumpió Albedo. ¿Y tú eres de K? Ben parpadeó. Él usaba el nombre del Galván que ayudó a fundar Galván Prime. ¿Por qué? Sabía que Albedo tenía ego, pero era extraño. Ben oyó varios clics y miró por encima del hombro, notando que varios de los malos lo apuntaban con sus armas. Miró su reloj. Rojo. Albedo debió apagarlo al golpear a Ben. Le sonrió con suficiencia. Te sugiero que te rindas, ronroneó. Ben tragó saliva con dificultad, buscando a Gwen con la mirada, antes de alzar las manos en señal de rendición. Ben, no te preocupes. Voy a llamar a los demás para que te ayuden a ti y a Superboy, llamó Gwen. Albedo se estremeció al oírlo, y Ben se dio cuenta de que Albedo también podía oírla. Gwen, desconéctalo del enlace, puede oírnos, dijo Ben frenéticamente. Está vinculado, pero te está atacando, ¿qué? Rompe el enlace, insistió Ben. Su voz se apagó. Otro telépata, comentó Albedo. Y tu primo también está aquí. Albedo se apartó de Ben cuando unos soldados llegaron por detrás, agarrándolo y sujetándole las manos a la espalda. Dime, DK, ¿qué pasa? Hemos perdido la memoria. Al menos Gwen y Kevin. Un telépata nos atacó, me la descifró y creo que también te atrapó a ti. Albedo se burló de inmediato. Jamás me sorprendería tan fácilmente un telépata. Soy Galván, ¿recuerdas? No nos gusta que nos roben nuestros secretos, la desafió Albedo. Normalmente estaría de acuerdo, pero estabas en el enlace con nosotros. Eso significa que había un telépata en tu cabeza, amigo, insistió Ben. No le hagas caso. Necesita una distracción desesperada, sus amigos no pueden estar muy lejos. ¿Qué tal si llevamos este pequeño interrogatorio a otro sitio? Interrumpió una nueva voz. Un tipo se bajó la capucha, dejando al descubierto una calavera transparente por donde Ben podía ver su cerebro. No, Tallus, escúchame. ¿Qué es lo último que recuerdas? ¿No te parece extraño nada de esto? ¿Recuerdas siquiera cómo te pusiste ese traje? ¿O cómo llegaste aquí? Oh, no sé, ¿por qué está rota la Ulid Matrix? Albedo se estremeció ante eso último. Pero entonces frunció el ceño oscuramente. Déjalo inconsciente. Es menos peligroso inconsciente, ordenó Albedo. Ben abrió la boca para protestar, pero algo le golpeó la cabeza con fuerza y todo se volvió negro. ¿Qué es lo último que recuerdas? La pregunta de Tennyson resonó en la mente de Albedo. Lo último que recordaba era haber sido capturado por contrabandistas alienígenas.
Lo último que recordaba era que el Super Omnitrix funcionaba. Lo último que recordaba era que estaba en su propio universo, en la versión de la Tierra a la que se había acostumbrado a vivir. Lo último que recordaba era que llevaba una camiseta negra raída, vaqueros mugrientos y una chaqueta roja casi hecha jirones, no un uniforme de alta tecnología que Albedo no había tenido tiempo ni energía para probar ni comprender. Pero eso no importaba, porque tenía a Tennyson. Ataron al adolescente kryptoniano a una mesa, mientras Albedo se cernía sobre el cuerpo inconsciente de Ben Tennyson. ¿Cómo supiste cómo sacarlo de su forma kryptoniana?, preguntó Simon. Albedo hizo una mueca. Fui parte del equipo que creó a Deka como es, respondió Albedo. Hay ciertas maneras de lograr que vuelva a su forma humana. No pienso compartirlas. Es un secreto profesional. Tú lo creaste, dijo Simon. ¿Por qué estás en contra de él entonces? No creo que quiera contarle mi vida a un telépata en quien apenas confío, replicó Albedo. Pero, en resumen, el hombre detrás del proyecto, Azimuth, cometió un grave error al elegir a Deka como su campeón. Tengo la intención de corregir el error de Azimuth. Albedo apartó el cabello del rostro de Tennyson. Llevaba una máscara, pero incluso con ella, Albedo podía ver indicios de las similitudes entre su rostro y el de Tennyson. Era degradante. ¿Qué es un galván?, preguntó Simon. Mencionaste que ser galván te ayudó contra los telépatas. Albedo decidió andar con cuidado. Desconocían su raza nativa. Pensaban que era humano. Era mejor así, aunque Albedo lo odiara. En resumen, se refiere a mi nivel de intelecto. Albedo respondió, es un término intergaláctico. Significa que soy tan inteligente que, si decido resistirme a alguien como tú, puedo. Eso no significa que sea inmune a la telepatía, no como Deka, pero sí significa que no te dejaré hurgar en mi mente pronto. Y si bajaba la guardia con una y se sentía demasiado cómodo con ella, entonces, en teoría, perder la memoria por culpa de una era imposible. Pero ningún galván en su sano juicio se acercaría tanto a una telépata y confiaría tanto en ella como para permitir que eso sucediera. Como lucha contra mis poderes. Azimuth no quería que su campeón fuera fácilmente controlable mentalmente. Así que no lo es. Si quieres controlar a Deka, tienes que superar muchos obstáculos. Bueno, ¿cuál sería un buen método?, preguntó Simon. Albedo lo pensó un momento antes de encogerse de hombros. Hormonas e instintos, admitió Albedo. Azimuth bloqueó la telepatía, pero por seguridad dejó intacto todo lo natural en una forma específica. Claro que las hormonas solo funcionan en formas específicas. Forzarlo a usar sus instintos funciona, pero, repito, solo en formas específicas. El hipnotismo solía funcionar, pero con las recientes mejoras en sus habilidades, ese problema se ha erradicado por completo. Entonces nada puede controlarlo por completo. El experimento sería inútil si algo pudiera controlarlo, respondió Albedo poniendo los ojos en blanco. Estaba muy consciente del reloj en el brazo de Tennyson, pero optó por ignorarlo selectivamente, realizando escaneos básicos y un chequeo rutinario de sus constantes vitales mientras Simon observaba. Ya manipularía el Omnitrix cuando Simon no estuviera tan cerca. Cuando fuera más seguro. Hablando del telépata, Albedo agarró el brazo del hombre antes de que éste pudiera tocar la esquina de la máscara de Tennyson. Lo miró fijamente. Déjalo. Oh, pero conocer su identidad es una gran ventaja contra alguien con tanto poder, señaló Simon. Entonces, Tennyson sí mantuvo su identidad en secreto en este mundo. ¿Cuánto tiempo llevaba Tennyson en ese mundo? Si esta gente lo conocía y sabía que había adoptado una personalidad, su identidad está vinculada a la mía, respondió Albedo. No estaba seguro de por qué, pero algo en el fondo de su mente sabía que era cierto. Había sido así en su universo. Tenía que ser igual en este. Nadie miraba a Albedo sin asociarlo con Tennyson. A Tennyson lo habían confundido con Albedo muchas veces. No soy de los que comparten, Simon. Entonces, ¿de verdad son idénticos bajo esas máscaras? Y aún así no son hermanos. ¿Es tu clon?, preguntó Simon antes de señalar al adolescente kryptoniano atado a la otra mesa. El chico de ahí es un clon. ¿O es al revés? No soy el clon de nadie. Y Deka tampoco lo es, gruñó Albedo, molesto de que alguien pensara siquiera eso. Es complicado. Luego, le lanzó una mirada irritada a Simon. En fin, si quieres que trabaje eficazmente, quizá no deberías acosarme. Simon retrocedió con una sonrisa de disculpa. Claro, claro. No quería molestar. Continúa, por favor. De todas formas, tengo que ocuparme del proyecto principal. Simon asintió hacia la esfera. Albedo hizo una mueca al oír un zumbido extraño. Una criatura tan maravillosa sometida a las malas prácticas de los científicos humanos. Probablemente la destruirían antes de aprender nada útil de ella. Ese era el error de ser humano. Realmente no se podía evitar. Albedo no era lo suficientemente fuerte como para hacer algo por sí solo. Pero, con el núcleo del Omnitrix. Albedo volvió a centrarse en Tennyson y echó un vistazo a las herramientas que habían reservado para él. Hizo una mueca.
Para un centro de investigación, sus opciones eran lamentables. Quitar el núcleo sin Azmuth fue una tarea abrumadora, pero Albedo tuvo que conseguirlo antes de darse cuenta de lo que era. Tomó una herramienta delgada y se acercó al reloj. Retiró la tapa y giró la esfera suavemente, recorriendo las listas de alienígenas y luego pasando a los controles básicos. Apagó el altavoz para que el Omnitrix permaneciera en silencio. Desactivó todas las comunicaciones y rastreadores. Todo lo demás, por desgracia, sería mucho más difícil de solucionar. Lo experimentó un segundo antes de que lo mirara furioso, disgustado por lo que estaba haciendo. Albedo se quedó paralizado, con las manos temblorosas porque no debería haberlo hecho. Pero había cometido un error en el delicado proceso. Unas manos demasiado grandes y torpes, una vez más, lo estaban arruinando. La frustración se apoderó de su estómago. Si tuviera unos días, podría sacarlo, pero tenía que hacerlo antes de que Simon se diera cuenta de la importancia del Omnitrix. Estaba apresurando un trabajo delicado, y le iba a salir mal. Albedo sabía que le saldría mal porque no. Ni siquiera habría sido tan malo si no hubiera sido por un modelo más nuevo, menos familiar para Albedo que el de la juventud de Tennyson. Albedo había ayudado a crear el original y había perfeccionado el Super Omnitrix. Sin embargo, no había realizado ningún trabajo valioso en el modelo más nuevo. Azmuth parecía estar cada vez más paranoico, porque las protecciones eran peores de lo que Albedo recordaba. Tennyson gimió, haciendo que Albedo se detuviera. Albedo gruñó, alejándose por completo del Omnitrix mientras Tennyson intentaba mover el brazo sin éxito. Abrió los ojos de par en par, confundido. «Abuelo. No te muevas», siseó Albedo. Tennyson parpadeó aturdido antes de finalmente concentrarse en Albedo. Entrecerró los ojos un instante antes de parecer recordar por fin lo sucedido. «Alabama. Tallus», intervino Albedo rápidamente mientras miraba con recelo hacia donde Simon supervisaba la esfera y al adolescente kryptoniano. Como si percibiera la mirada de Albedo, Simon lo miró, sonriéndole. La simple acción le provocó un escalofrío. Albedo apartó la mirada rápidamente. «Tallus». Tennyson probó el nombre antes de hablar en un susurro. «¿Quiénes diablos son estas personas?» «No lo sé, ni me importa. Querían quitarte de en medio y tuve la amabilidad de ayudarlos», Albedo respondió. «Ahora quédate quieto. Haré que te ceden si no lo haces». Los ojos de Tennyson se posaron nerviosos en el reloj. «Tallus, por favor, no», dijo, «este no eres tu suplicar». Esto era tan impropio de él. Si Albedo había aprendido algo, Tennyson no suplicaba. Era demasiado terco. «No me conoces». «Creo que sí», insistió Tennyson. «Mis recuerdos son un caos, pero sé que estás en apuros. Esta gente es peligrosa. Tallus, puedo ayudarte». «Puedo. ¿Quieres ayudar?», gruñó Albedo, más fuerte de lo que pretendía. «Quédate quieto». Sorprendentemente, Tennyson obedeció. «¿Por qué llamarte Tallus?», susurró Ben. «Si vas a traicionar aún más a su pueblo». Así que Tennyson había oído hablar de Tallus. No mucha gente lo recordaba. Azmuth lo eclipsaba en las leyendas galvánicas. Enseñaban sobre Tallus en las escuelas de fontaneros, pero personas de todas las razas tenían la molesta tendencia a olvidar la información que no les aplicaba. Azmuth era relevante para todos. Tallus solo era importante para los galvanos. «Me sorprende que hayas reconocido el nombre». «Claro que sé quién es. Azmuth me lo metió en la cabeza», respondió Tennyson. «Si quieres saberlo, es el nombre de mi padre», respondió Albedo. Tennyson guardó silencio absoluto. Podía ver cómo los engranajes giraban en su cabeza. Las piezas encajaban en su sitio. «Azmuth nunca». «¿Por qué lo haría?», espetó Albedo. «¿Por qué alguien diría algo sobre mí? Soy una traidora, ¿verdad?». «. Lo lamento». Albedo se quedó paralizado ante esas dos simples palabras. Se sintió extraño oírlas salir de los labios de Tennyson. Era la última persona que Albedo esperaba que se disculpara con tanta sinceridad. Albedo no sabía qué hacer con ello. Emociones que no comprendía danzaban en su pecho, y Albedo dejó su herramienta y se alejó de Tennyson rápidamente, evitando mirarlo a los ojos. Simon, siempre atento, lo notó al instante. Cruzó la habitación en cuestión de segundos. «Quizás deberías ayudarnos con el proyecto principal. Deca seguirá disponible para que trabajes con él en cualquier momento ahora que lo tenemos». «Pero esta tecnología», Simon señaló la esfera, «es muy compleja. Necesitas una nueva perspectiva de alguien con tu experiencia. No puedes entender una máquina viviente. Esa cosa es tan compleja como un organismo. No se puede simplemente hackearla para comprender sus complejidades, fortalezas y debilidades». Albedo respondió de inmediato, sin pensar. No notó algunas de las miradas que recibía de algunos científicos que escuchaban a escondidas. «Bueno, entonces, ¿cómo se entiende una máquina viviente?», preguntó Simon. Albedo levantó el brazo, descubriendo el Super Omnitrix mientras ajustaba el traductor para que reflejara la esfera. Se recalibró, y entonces Albedo escuchó sus súplicas y gritos.
Se estremeció al instante, tapándose los oídos mientras suplicaba ser liberado. Sentía dolor. Esta gente, en su experimentación cruda y sin refinar, estaba destruyendo una criatura sin aprender mucho de ella. Era tan repugnante. Le dejó un mal sabor de boca a Albedo. Esta gente era una burla a la ciencia. No estaba seguro de cuánto podría soportarlo. Cualquier experimento que estés realizando ahora mismo debe cesar. No está dando frutos y somete a la criatura a un estrés innecesario, informó Albedo. ¿Qué hiciste exactamente?, insistió Simón, claramente interesado en su respuesta. Encendí mi traductor universal, respondió Albedo entrecerrando los ojos. ¿Qué esperas lograr exactamente aquí? Es una máquina poderosa, algo que podemos revertir y convertir en arma, si llegamos a comprenderlo. ¿De qué planeta es? ¿Cómo? La pregunta de Albedo fue interrumpida por un gruñido furioso. Miró al chico kryptoniano y lo vio despertarse, forcejeando furiosamente contra sus ataduras reforzadas. Kevin, llamó Tennyson. Albedo arqueó las cejas al ver que algo parecía encajar. Tennyson. Tennyson pensó que el kryptoniano era su amigo osmosiano. Me revolvieron el mío. Albedo entrecerró los ojos. El agente 11 no está aquí, Deka, dijo Albedo con cuidado. ¿De qué hablas? Está ahí mismo, insistió Tennyson. Asintió inútilmente hacia el kryptoniano. Ese no es el agente 11. El agente 11 tiene ojos marrones, Deka. Este chico los tiene azules. El agente 11 es osmosiano. Este chico es kryptoniano, razonó Albedo. Tennyson parecía extremadamente confundido. Albedo observó su expresión con atención. La confusión rápidamente se tornó dolorosa y se estremeció, como si pensar en las diferencias le doliera de alguna manera. Tennyson decía la verdad, alguien había manipulado sus recuerdos. Se suponía que eso era imposible con todas las protecciones del Omnitrix. La única forma en que habría sido remotamente posible era si hubiera confiado lo suficiente en un telépata como para dejarlos atravesar las protecciones del Omnitrix. La chica pelirroja de piel verde. El que había hablado en sus mentes. Lo que significaba que Albedo había dejado entrar a alguien en su mente, y probablemente sus recuerdos también habían sido alterados. La ira lo invadió, oscura y amarga, al darse cuenta de que alguien lo había engañado. Tenía dos conjeturas muy acertadas sobre quién era. La primera era el telépata que tenía frente a él, y la segunda, la chica pelirroja. Tayus, cálmate, dijo Simón de repente. Albedo levantó la vista y se dio cuenta de que la energía roja danzaba por la tienda, alterando la tecnología que los rodeaba. El rostro de Albedo se desvaneció al dar paso a la desconcierto, reemplazando la rabia por completo. Energía. Anodita, susurró antes de mirar a un Tennyson igualmente desconcertado. Has descubierto tu chispa, Deka. No fui yo, dijo Tennyson en voz baja. No tengo permitido usar magia. Pero creo que estabas experimentando con ella, si no recuerdo mal. Tennyson bajó la mirada y Albedo siguió su mirada. Abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que sus manos ardían de energía, en nombre de Azmuth, ¿qué? Empezó Albedo, pero fue interrumpido por el sonido de disparos fuera de la tienda. El insensato irrumpió en la tienda, seguido de cerca por el insensato Ken, usando su supervelocidad para arrebatarles las armas a muchos de los enemigos antes de que pudieran dispararlas. El hombre inteligente, a quien Ben acababa de llamar Cervantes 2,0, avanzó, como si estuviera listo para hacerles algo, pero se quedó paralizado al ver a la insensata Gwen, que entró volando en la tienda. Albedo se tensó, mientras levantaba los puños anticipando una pelea. Reflexiona, Deka, dijo Notespaner con una sonrisa. ¿Estáis bien? ¿Quién en nombre de Azmuth eres tú? Gruñó Albedo. Soy Robin. Estamos aquí para salvarlos. Torre, preguntó Ben, de vuelta a la nave. Aqualad estará bien, Deka. Artemisa retiró a las tropas, estamos aquí por ustedes tres. Ahora son los últimos en la lista de reparar recuerdos, respondió Noken. Bien, eso estuvo bien. Se relajó un poco cuando Noespaner se acercó para ayudarlo a liberarse. Albedo gruñó, interponiéndose en el camino. Ni un paso más cerca, niño, gruñó peligrosamente. El maná rojo de antes había regresado, llameando en sus manos. Ben tenía extraños recuerdos de él usando magia antes, pero tenía la sensación de que Albedo había olvidado que sabía magia. Ben tenía curiosidad por saber por qué podía usarlo si ni siquiera sabía que lo tenía. Quizás por el traje que llevaba puesto. Bueno, sea cual fuere el caso, el destello de magia fue suficiente para que Notespaner detuviera su acercamiento mientras levantaba las manos en señal de rendición, probablemente en un intento de parecer amigable. Reflexiona, somos amigos. Vamos a arreglar tus recuerdos y los de Deka y los llevaremos a casa, ¿de acuerdo? Casa. ¿Te oyes siquiera, muchacho? Albedo rió mientras negaba con la cabeza. Su ira irradiaba oleadas de furia, lo que hizo que Robin retrocediera un paso cautelosamente. No puedo ir a casa. ¿Por qué tonto me tomas? Un subintelecto como tú, ¿cómo? Y aquí estás intentando convencerme, probablemente el ser más inteligente que jamás conocerás, de que puedes enviarme a casa.
Ben entrecerró los ojos, confundido. ¿De qué estaba hablando? Váyanse, dijo Albedo, con un tono amenazador. Es conmovedor que aparentemente pensaran que necesitaba ayuda, niños, pero estoy bien. Llévense a su mascota, asintió hacia Kevin, que forcejeaba con furia en medio del caos. Y déjenme a mí y a Deka en paz. Reflexiona, ¿qué demonios? Dijo el Noken con cara seria, tras haber terminado de desarmar y atar a los malos. La Nowen y Cervantes 2,0 seguían enfrascados en una extraña competencia de miradas, y la esfera viviente gemía débilmente ante los acontecimientos que se desarrollaban. No me llames así, espetó Albedo. Reflejar, me puse ese nombre. Azmuth, ¿en qué estaba pensando? Solo estamos aquí para ayudar. La señorita M puede arreglar tus recuerdos. Estás confundida. Lo entendemos, de acuerdo. Ella puede ayudarte. Por lo que supusimos, este tipo. No Spanner señaló a Simon. Secuestró nuestro vínculo telepático y nos tocó la cabeza. Créeme, somos amigos. No vamos a hacerte daño ni a ti ni a Deka. Albedo entrecerró los ojos, estudiándolos antes de bajar la vista al destello carmesí que emanaba de sus manos. Bueno, es una pena. Porque no tengo reparos en hacerte daño, decidió. Reflexiona. Espera, gritó Noyave, pero Albedo bajó la mano y el mundo se tiñó de rojo. Sintió que algo lo liberaba, pero inmediatamente le pusieron las manos a la espalda y las esposaron. La cabeza de Ben daba vueltas y sus oídos zumbaban mientras la sensación de ser empujado bruscamente parecía ser el único factor que lo mantenía a flote. Cuando el rojo finalmente abandonó su visión, se dio cuenta de que Albedo de alguna manera había logrado lanzar un hechizo de confusión, incluso sin tener ningún entrenamiento real, y había sacado a Ben de la tienda y lejos de los demás. Sus dedos se clavaron en los hombros de Ben mientras lo empujaba hacia uno de los camiones sobrevivientes. Reflexiona, detente, la voz de Nokai atravesó el desierto. Albedo gruñó, extendiendo su mano libre y lanzando maná hacia la arquera de verde. Ella rodó para apartarse. Reflexiona, ¿qué demonios haces? Reacciona. Gruñó antes de lanzarse al ataque. Él empujó a Ben a un lado, adoptando una postura, una de las mejores que Ben le había visto jamás, frente a él. Kai, no. Tranquila. Estaré bien, dijo Ben rápidamente, sin saber por qué la detenía. Vámonos. Ella aminoró el paso al observarlo con incertidumbre. Deka. Vámonos, repitió Ben. Estaremos bien. Ella asintió, con una mirada confiada, aunque Ben no entendía bien por qué. Pensó que Kai lo odiaba. Bueno, Albedo le agarró el hombro. Sube, siseó, señalando el vehículo. Ben obedeció sin objeciones. Albedo se sentó al volante justo cuando los demás salían corriendo de la tienda. El falso Kevin parecía. Ya no estaba descerebrado y lo seguía la esfera. El falso Spanner y el falso Ken parecían casi aterrorizados por todo el asunto, observando cómo Albedo terminaba de retorcer cables y arrancaba la camioneta. El falso Gwen no estaba por ningún lado. Albedo no tardó en pisar el acelerador. Ben hizo una mueca de dolor al ver al tipo, que conducía como el loco que parecía. Ben intentó no salir despedido por el parabrisas por la conducción imprudente e inexperta de Albedo. Guy podía volar una nave espacial y manipular un vehículo que no le era familiar, pero aún no había intentado conducir un automóvil humano antes. Oh sí, Dios mío, Albedo tenía mucho que aprender. Ben tuvo que hacer una pausa interna ante ese pensamiento persistente. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó Albedo. Son los fontaneros de este mundo. Albedo exigió mientras conducía. Este mundo, tío, sí, son fontaneros. Creo. Ben hizo una mueca, el dolor de cabeza volvió. Albedo resopló irritada. Bueno, ahora mismo eres tan útil para obtener información como un simio. No importa, no te necesito para tus recuerdos. Solo para tu reloj, mira. Albedo hizo una mueca al oír su apodo. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero tengo muy buenos recuerdos entre tú y yo. Lo último que recuerdo es que estabas en apuros. Te habían capturado. Buenos recuerdos. ¿Qué? ¿Me confundes con una de tus primas? Albedo rió, aunque no tenía gracia. No lo creo. Ben hizo una mueca. Es todo confuso. Todo está un poco fuera de orden. Pero, sé que no deberíamos estar peleando así. Alves, los estás asustando. Ni siquiera conozco a esa gente, gruñó Albedo. Son irrelevantes. Si no fuera por el Omnitrix, tú también lo serías. Por favor, cállate, gruñó Albedo y Ben cerró la boca, encogiéndose en su asiento. No era que le tuviera miedo a Albedo. De hecho, temía más por él. Algo iba muy mal y Ben, por primera vez en su vida, no tenía ni idea de si podría arreglarlo. Odiaba no poder ayudarlo. Lo estaba volviendo loco. Se oyó un golpe sordo detrás de ellos, algo impactó el camión. Una retahíla de groseras palabrotas galvánicas salió de los labios de Albedo cuando el camión se detuvo bruscamente. Algo pareció atravesar telepáticamente la camioneta, y Ben se vio cayendo. Aterrizó en la arena, mirando al cielo del desierto, completamente confundido. La Nowen brilló sobre él.
La camioneta se desvió como un juguete, con sus ocupantes debajo, ilesos. No os preocupéis, voy a ayudaros a los dos, explicó. Vete, marciano, gruñó Albedo. No lo hizo. En cambio, se dejó caer al suelo mientras Ben se incorporaba, aterrizando frente a Albedo. Albedo retrocedió a toda prisa. El dolor se reflejó en su rostro. Albedo, por favor, susurró. Me conoces. Nunca te he visto en mi vida, negó. Su expresión de dolor se agravó aún más al cerrar los ojos con fuerza un instante. Entonces su rostro se iluminó como si tuviera una idea. Escuela, chicos y padres. Mucho que hacer para la señorita y ya sabe quién. Estaba cantando. ¿Qué demonios estaba pasando? Albedo la miró fijamente, con la boca abierta, perplejo. ¿Qué estás? Balbuceó Ben. Esta animadora sabe lo que hace. El centro de atención y mucho más. Albedo parecía relajado, su sorpresa se transformó en algo parecido a reconocerlo. La falsa Gwen se atrevió a acercarse. Albedo no se movió. De hecho, parecía más interesado en la canción aparentemente familiar que cantaba que en sus movimientos o, bueno, en cualquier otra cosa. Un poco distraída, pero nunca demasiado intratable. Es realmente muy atractiva. Bueno, muchísima distraída. Hola, Megan, susurró Albedo. La falsa Gwen asintió, sonriendo. Oye, Alves. El reconocimiento se retorció, transformándose en algo de miedo. Algo de confusión. Su ira se había desvanecido. Parecía casi como un niño aterrorizado. Comillas. Man, ayuda. Su voz sonaba tan rota. Ayúdame. No, no entiendo. Estaba tan cerca que rozó su frente con la de él, y eso hizo. Sus ojos brillaron verdes por un instante antes de que el horror se extendiera por su rostro. Se aferró a ella, con lágrimas formándose en sus ojos mientras temblaba, y luego rompió a llorar desconsoladamente. Ella lo abrazó, sin esperar la reacción emocional que le causaron sus poderes. Lo siento, logró decir, lo siento. ¿Qué pasó? Ben nunca le había tenido miedo a Batman, y sabía que asustaba a mucha gente. Sin embargo, en ese momento, Ben no pudo evitar encogerse ante la mirada del caballero oscuro. Era una pregunta sencilla, pero Ben no tenía ni la menor idea de cómo responder. Ben, dijo Canary. El equipo no dirá ni una palabra. Lo máximo que sabemos es que tuviste un encuentro con Simon. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es? Creo que nos dimos cuenta de lo peligroso que es Simon. Ben lo interrumpió. Nos arrebató los últimos 6 meses a prácticamente todos y Man tuvo que arreglar lo que él tocó. Hace 6 meses, Connor no existía, y Albedo y yo estábamos involucrados en una guerra clandestina. Artemis no nos conocía a la mayoría, lo mismo con Man. Todos nos despertamos en un ambiente desconocido y hostil. Así que, ya saben, creo que pueden entender por qué el equipo no está de humor para hablar ahora mismo. Las cosas se fueron al garete muy rápido, y algunos cometimos errores que normalmente no cometeríamos. Dijimos cosas que normalmente no diríamos. Man nos aseguró a todos que la intromisión de Simon ya no será un problema, pero la misión fue un fracaso. Creo que solo necesitamos recuperarnos un poco, fue una noche bastante estresante, de acuerdo. No levantó la vista, pero sintió que el caballero oscuro entrecerraba los ojos. Batman tenía preguntas. No iba a dejar pasar esto tan fácilmente. Ben, no les dijo al equipo que guardaran silencio sobre cómo Albedo se había asustado. Pero por alguna extraña razón, lo hicieron. Ben no iba a quejarse, pero también sabía que eso hacía que la misión pareciera incluso más sospechosa de lo que hubiera sido si simplemente hubieran confesado y hubieran dejado a Albedo bajo el autobús. Albedo no había dicho ni una palabra a nadie desde que recuperaron sus recuerdos. Voló todo el viaje a casa, entre lágrimas y pánico, apoyado en Ben mientras Man le aseguraba que estaría bien. Se secó las lágrimas para el informe, pero ignoró todas las preguntas que le dirigieron mientras Batman intentaba averiguar qué había salido mal. El equipo siguió el ejemplo del albino, y Man solo reveló que habían tenido un encuentro con Simon. Ben les había pedido a Man y a Connor que llevaran a Albedo de vuelta a su apartamento para que pudiera terminar de completar el informe de la misión. No quería dejar a Albedo sola, así que cuando Man dijo que lo cuidaría por Ben, no dudó en darle las llaves del apartamento y el número de su Z-Tube. Wally, Artemis y Robin finalmente fueron enviados a casa. Aqualad seguía en la enfermería, siendo examinado por Tornado Rojo. Eso dejó a Ben a cargo del control de daños. Ben se encontró jugueteando con el Omnitrix con una punzada de dolor que le recorría el pecho. Había estado yendo y viniendo desde que Man había cosido sus recuerdos. Casi rompió a llorar al recordar las diferencias entre sus amigos del Omniverso y los del Heroverso. Pero Ben 10 no llora. Entonces Ben reprimió ese instinto rápidamente y tomó el mejor control que pudo sobre la situación, ordenándole a Artemis que los llevara a casa, ya que Albedo no parecía querer que Man se alejara de su lado. Trajeron a una autoestopista, el robot esférico que al parecer le gustaba a Connor. Ella, como insistió Connor, estaba en el garaje. Connor le preguntó a Ben si podía quedársela, al más puro estilo Kevin.
Comillas. Ben levantó la cabeza bruscamente, sus ojos se encontraron con los de Canary, preocupado. Ben, ¿podrías repetir la pregunta? Ben, creo que deberías irte a casa, dijo Canary con tono amable. No, ¿cuál era la pregunta? Solo estaba un poco distraído, nada más. Ben, no hice ninguna pregunta. Estás cansado. Quizás deberías seguir tu propio consejo y descansar un poco. Podemos hablar de esto mañana, después de que el equipo haya tenido un descanso para recuperarse, le informó Canary. Separó los labios para discutir, pero se dio cuenta de que no podía. Ben no podía recordar la última vez que había estado tan agotado. Bueno, ella se hizo a un lado para que él pudiera alcanzar a Z, con mil pensamientos y emociones todavía retorciéndose en él como una montaña rusa. La forma en que Wally y Artemis discutieron. No es de extrañar que él pensara que ella era Kai. O como Ben se imaginaba a Wally comprándose un coche, a pesar de su supervelocidad, y llamándolo el automóvil genial. Su primo Ken era alguien a quien Ben adoraba de pequeño. Siempre lamentó haberse distanciado de su primo mayor, pero en su adolescencia, antes de irse a la universidad, Ken se parecía mucho a Wally. Y Aqualad era tan leal y actuaba como un torre. Reconocido. DKB-10. El estómago de Ben dio un pequeño vuelco cuando fue teletransportado fuera de la cueva y se encontró en la cabina telefónica justo afuera de los complejos de apartamentos Wayne en los que él y Albedo vivían. Cauteloso, comenzó a caminar hacia el apartamento, esforzándose por acallar las comparaciones. Ya se sentía bastante mal por el lío de la memoria. No necesitaba que esas pequeñas similitudes que apenas conectaban su mundo con el de ellos lo siguieran molestando. Ya era bastante malo que Man se pareciera demasiado a Gwen. No necesitaba que todo el equipo le recordara el omniverso. Llegó al apartamento y tocó la puerta 2 veces. Se abrió de golpe. Kevin. No, Connor esperaba al otro lado. Ben hizo una mueca. Bien, les dijo a Connor y Man que vigilaran a Albedo. ¿Cómo te fue? Preguntó Connor. ¿Qué le dijiste? Le dije que todos teníamos recuerdos mezclados, pero Man lo solucionó. Ben respondió, obviamente, Bats todavía tiene preguntas, pero parecía que iba a darnos algo de espacio. No era telépata, pero prácticamente podía oír las preguntas tras los ojos de Connor. No las hizo. Ben, agradecido, pasó a un lado de Connor y entró. Ignoró a la inquieta Man que estaba en el mostrador, y cómo se animó con su llegada, y fue a la habitación de Albedo. Abrió la puerta entreabierta y encontró a su doble profundamente dormido. Ben suspiró aliviado. Bien, necesitaba descansar, gracias por cuidarlo, murmuró Ben mientras cerraba la puerta y se dirigía a su habitación. Siento haberles causado tantos problemas hoy. Pueden volver a dormir si quieren. Yo lo cuidaré. Ben, ¿qué es? Preguntó Man con voz suave y cautelosa. Ben se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta de su habitación. ¿Qué pasa? Cuando arreglé sus recuerdos, me di cuenta. Su lengua materna no es el inglés, sino algo completamente extraterrestre. Llevo tiempo sospechando. Es tan ignorante sobre los humanos y la cultura terrestre como yo. Pero, Ben dejó escapar un suspiro pesado y cansado. Es mi hermano mayor, Man, respondió Ben. El resto no es asunto tuyo. Ben está sufriendo muchísimo. Man respondió, solo quiero ayudarlo. Ayudarlos a ambos. No sé qué les pasó, pero por lo que descubrí, y por lo que noté con todo el tema de los recuerdos, y por las teorías que Robin y Wally tienen. ¿Teorías? Preguntó Ben, desconcertado. Man asintió, con la cara roja de vergüenza. Ben, solo queremos ayudar, insistió Man. Ben apartó la mirada de ella y giró la cabeza hacia el techo. Hubo un largo momento de silencio, lo sé, admitió. Sé que quieren ayudarnos. Le habrían contado a Batman sobre el ataque de nervios de Albedo si no lo supieran. Se preocupan por él, lo he notado. A diferencia de él, yo sí capto las señales sociales de vez en cuando. Como que él y Wally pueden pasar horas como nerds. Como él y Robin se incitan mutuamente y siempre intentan jugar a quién es el mejor detective. Como a estas alturas eres prácticamente su hermana y cómo se lleva con Connor. Cómo disfruta de los momentos de tranquilidad con Kaldur y su curiosidad por Artemis. Azmuth, Man, ya lo sé, entonces, si algo anda mal con él, ¿por qué no ha venido con nosotros? Preguntó Man. Porque lo sé. Pero, Man, no lo sabe. Ben ignoró a Connor mientras regresaba al área principal y se sentaba junto a Man en el mostrador. ¿Cómo que no? Preguntó Man. Pensé, su vida ha sido muy dura, respondió Ben. Soy la primera persona en la que ha confiado en mucho tiempo, la última persona a la que realmente dejó entrar, que realmente le importaba, lo abandonó. Decidió que no valía la pena intentar salvarlo. Ben no iba a fingir que Albedo no se había equivocado al traicionar a Azmuth. Pero después de todo este tiempo con Albedo, Ben también sabía que Azmuth también podía ser llamado traidor. Así que no lo sabe, respondió Ben. Lo está descubriendo, poco a poco, pero no voy a obligarlo a hablar de algo que no está listo para contar. No es justo. Los quiere, sé que sí,
Pero cuando la última persona a la que amó así lo dejó, se volvió mucho más cauteloso. Ya no sabe confiar en la gente. Francamente, no lo culpo. No tenía idea, dijo Man suavemente. Nunca dijo nada. ¿Por qué lo harías?, respondió Ben, y se volvió hacia su habitación. Ahora, deberían irse a casa a descansar. Ben, la voz de Connor lo hizo detenerse. Siento mucho lo de tu familia, dijo. Me refiero a los verdaderos Kevin y Gwen. Parecía que te importaban mucho. Los extraño, susurró Ben mientras su rostro se ensombrecía. Bueno, si alguna vez quieres, quedarnos, aquí estamos, ¿vale?, dijo Connor con torpeza. Ben tarareó en señal de agradecimiento antes de indicarles que se fueran. Se levantaron para irse, pero Connor se detuvo, deteniéndose cerca de la salida. Y gracias, supongo, por hablar con Superman. Comillas. Adiós, Connor. Si llegaste hasta aquí espero de todo corazón que le dé like a este vídeo y te suscribas, no te cuesta nada. Hasta la próxima.